el infierno no lo va a poder resistir. El diablo no quiere que la iglesia crea en esto. El diablo quiere que nosotros huyamos de esto, porque sabe que una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo es la iglesia que hace que las puertas del Hades sean destruidas para arrebatar las almas y arrebatar todo lo que el enemigo se ha robado. Bueno, usted vio la introducción esa que hicieron ahí, fuego, poder, gloria. Entonces, yo dije, wow. Y es que hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que va como que a conectar con lo que hemos estado hablando anteriormente. Y hemos estado hablando acerca de hacedor de milagros, que Dios es hacedor de milagros. Y hoy vamos a comenzar una nueva serie que sin esto que pasó y sin esto que vamos a estar hablando no podemos caminar en ser un instrumento de Dios en la tierra. Y vamos a hablar bajo el tema Pentecostés. Pentecostés, ese es el título de esta nueva serie de mensajes. Y el tema de hoy, o el título de hoy, es Pentecostés, el día de tu manifestación. El día de tu manifestación. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus vidas y a través de sus vidas? Solamente 3 están entusiasmados. Espero que están ahí esperando ya que traiga la palabra. Vaya conmigo a Lucas capítulo 1 versículo 80. Lucas capítulo 1 versículo 80. Y aquí, cuando vemos en el contexto de lo que estamos hablando, aquí estaba Juan el Bautista. Habla de Juan el Bautista y está diciendo: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estaba en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Yo quiero decirte que llega un momento donde hay un hasta, que hay un cambio, que hay una transición, donde hay una manifestación gloriosa en los hijos y a través de los hijos de Dios. La palabra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí vemos uno de los hijos de Dios que anduvo por lugares desiertos. Yo no sé por qué desierto tú has andado, yo no sé por qué lugar tú te has encontrado, pero llega un hasta donde Dios dice: hasta aquí, ahora es tiempo donde yo me voy a manifestar, pero donde tú también vas a manifestar la gloria de Dios a donde quiera que tú vayas. Llega un hasta. Alguien le da un aplauso al Señor. Llega un hasta. Llega un hasta. Es por eso que si tú quieres ser un instrumento de Dios, un instrumento de milagros, tienes que llegar el día de la manifestación. Tienes que anhelar el día donde Dios quiere usarte y las cosas van a cambiar. Tienes que tienes que anhelar lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero no solamente en tu vida, sino a través de tu vida. Porque muchos están esperando lo que Dios va a hacer en ellos. Pero cuando tú comienzas a anhelar lo que Dios va a hacer a través de ti, que es diferente. Porque una cosa es que Dios me ayuda y suple mis necesidades, pero otra cosa es que Dios me use para yo suplir necesidades y ser de bendición a otros. Entonces ahí la cosa cambia, porque mientras tú haces lo que Dios te manda hacer, Dios comienza a obrar en tu vida. Y entonces dice que anduvo en lugares desiertos hasta... Fíjate que fue hasta que Dios se manifestó que salió del desierto. Es hasta que tú te dispones para decir: Señor, haz conmigo lo que tú quieras y úsame. Y ahí Dios dice: ok, ahora estás listo, ahora has pasado la prueba. Y a todos les llega un día. Toca al que está a tu lado, dile: a ti te llega un día. A ti te va a llegar un día. Usted sabe, esto es como en mi país dice: a cada lechón le llega su día. Pues a cada hombre de Dios y a cada mujer que anhela, aleluya, buscar a Dios, que anhela la presencia, que anhela el Espíritu Santo, va a llegar un día donde el Espíritu Santo se va a derramar sobre su vida y algo va a suceder. ¿Sabes algo? Cuando miramos en la Biblia, todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios que aceptaron el llamado, llegó un momento donde salieron de donde estaban, salieron de la cueva, salieron de la cisterna, salieron del desierto, salieron del dolor y de la angustia, salieron de ahí a hacer lo que Dios los llamó a hacer, a manifestarse a las naciones, a manifestarse al mundo. Y lo vemos en el ejemplo
de Jesús, Jesús crecía también, dice la palabra, en sabiduría, en estatura y en gracia, hasta que llegó un día donde su mamá le dijo, afirmando lo que Dios, este es el momento que Dios te ha escogido y para este tiempo, y es ahora. Y entonces cambió el agua en vino, y desde ahí la gloria de Dios comenzó a manifestarse. Lo vemos a través de los apóstoles también. A los apóstoles les llegó un asta, y esto es donde se revela en lo que se conoce como el día de Pentecostés. En un momento dado Jesús estaba con los apóstoles y les dijo, ustedes van a ser usados y van a hacer cosas mayores que yo. Y quiero hacer un paréntesis: cuando Jesús dijo que ustedes harán cosas mayores, no está hablando de que nosotros vamos a ser mayor que Jesús, porque el discípulo no es mayor que el maestro. No está hablando en calidad, está hablando en cantidad. Porque ahora no somos uno. Jesús era uno caminando en la tierra. Ahora somos muchos los que estamos haciendo. Juntos haremos cosas mayores en cantidad, no en calidad. Nadie puede hacer más grande que su maestro. Así que toca al que está a tu lado y dile, Dios te quiere usar. Dile, Dios te quiere usar. A los apóstoles les llegó un asta, y esto fue el día de lo que se conoce como el día de Pentecostés. Y por los próximos 3 domingos mantente conectado, porque el último domingo de esta serie se celebra en el calendario hebreo, se celebra la fiesta del Pentecostés. Y yo quiero hablarte un poco de eso. ¿Y qué es el Pentecostés? Y ese es el primer punto que quiero establecer en esta hora. ¿Qué es el Pentecostés? Hechos capítulo 2 versículo 1 dice lo siguiente, hablando acerca del Pentecostés o del día del Pentecostés. En el capítulo 2 del 1 al 4 dice, al llegar el día del Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego, y se asentaron sobre cada una de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba a que hablasen. Dice que el día del Pentecostés, al llegar el día, de hecho la versión en inglés dice, cuando se completó y llegó la plenitud del día del Pentecostés, sucedieron estas cosas. Ahora, ¿qué es el Pentecostés? Pues mire, Jesús, o Dios, debo decir, estableció 7 fiestas al pueblo de Israel. Eran 7 fiestas solemnes que se celebraban durante el año. Eran importantes, y en estas fiestas habían unas que todo el pueblo estaba ordenado a que fuera a Jerusalén, pero habían otras que las podían celebrar desde su casa. Y estas eran citas que Dios escogía, eran citas divinas. No simplemente era una fiesta cualquiera, era una cita divina. Eran tiempos que eran asignados de Dios para que el pueblo se encontrara con Dios en tiempos específicos. No era que simplemente iban a tener un buen rato, era que Dios se iba a encontrar con ellos. Y habían 3 en específico que eran importantes. Todas eran importantes, pero habían 3 donde todo el mundo era requerido ir a Jerusalén. Y número 1 era la Pascua. Esta era la primera fiesta, y esta fiesta representaba cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y la muerte iba a pasar y se iba a llevar todos los primogénitos. Tenían que sacrificar un cordero, y este cordero, ahora la sangre tenían que ponerlo en las marcos de las puertas, para cuando viniera el espíritu de muerte no tocara a los hijos del pueblo de Israel. ¿Sabe qué? Esta Pascua representa a Jesucristo. Para todo el que esté en Cristo, la muerte no lo toca, porque tiene vida eterna. Alguien le da un aplauso al Señor. La Pascua se cumplió en Jesucristo. La otra fiesta importante y la segunda fiesta, o esta era la tercera de las 7, pero la segunda importante era la fiesta del Pentecostés. Y esto representa las primicias, donde se tomaban las primicias de la primera cosecha de la siembra que se había hecho en el pueblo de Israel. Cuando se tomaban las primicias, entonces el pueblo iba y celebraba en Jerusalén y adoraba a Dios por la cosecha. Y la 7ª fiesta era la fiesta de los tabernáculos. Era la fiesta donde todo el mundo se reunía en Jerusalén, y Dios hacía tabernáculos sobre ellos. Representaba la cobertura de Dios luego de la expiación, luego de ellos venir y arrepentirse a Dios. Entonces representaba que Dios era su casa, que Dios era su hogar, que Dios era su tabernáculo. Ahora, hablando del Pentecostés,
en aquel tiempo, cuando se celebró por primera vez, representó donde se entregaron las leyes. Moisés, cuando se celebró el primer Pentecostés, Moisés bajó del monte en el desierto con el pueblo de Israel y entregó las leyes. Es aquí donde se representaba la primera cosecha, porque el pueblo de Israel había salido de Egipto, celebraron la Pascua. Ahora en el desierto Moisés va al monte, está 40 días con el Señor, y cuando baja a traer las leyes. Esto representaba ahora como que esta gente era la primicia para Dios, porque eran los primeros que recibían ¿qué? Las leyes. Las leyes. ¿Y qué significa Pentecostés? Pues bueno, pen de la palabra Pentecostés se divide en dos palabras, y pen significa 5. Y el resto de la palabra lo que representa es la 10ª parte, de lo cual significa 50. Cuando usted pone Pentecostés o pen y el resto de la palabra, lo que representa es el número 50. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tenía que esperar 50 días después de la Pascua para celebrar ¿qué? El Pentecostés, para celebrar las primicias. Cuando hablamos de esto, mucha gente a veces tiene miedo de esta palabra, porque tienen una imagen incorrecta de lo que no es. Tienen una imagen incorrecta porque lo que piensan es que es una locura cuando hablan del Pentecostés. Y no, esto es lo que significa 50 días después de la Pascua, porque Dios sabía proféticamente que 50 días después de la Pascua su Hijo Jesucristo iba a estar ya resucitado después del tercer día, y 50 días después, sabes que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre los discípulos de Jesús, y iba a nacer la iglesia de Jesucristo, y el reino iba a estar establecido, y entonces se iba a levantar la primera cosecha de aquellos que iban a ser reconciliados con el Padre. Vaya conmigo a Levíticos capítulo 23. Estoy enseñando un poco. Levíticos capítulo 23, versículo 15 al 16. Esto es hablando de la instrucción que Dios le dejó al pueblo de Israel. Dice: contaréis 7 semanas completas desde la mañana siguiendo el sábado, desde el día en que presentaréis el manojo de espigas de la ofrenda mecida. Contaréis 50 días hasta el día de mañana siguiente, o hasta la siguiente mañana, el 7º sábado. Entonces presentaréis una ofrenda vegetal nueva a Jehová. Dios sabía que Jesús iba a estar con los discípulos 40 días, y que 10 días después, cuando Jesús ascendiera y Él les dijo: vayan y esperen en Jerusalén, 50 días exacto, 10 días después que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo se iba a derramar, y iba a venir la primicia de Dios, aquellos que iban a ser reconciliados con el Padre. Entonces, Pentecostés no es una religión. Hay veces gente que asocia lo que es el Pentecostés con una religión. Es que hay personas que creen en el Pentecostés, y han surgido denominaciones que se llaman con este nombre, Pentecostés. Como está la denominación bautista. ¿Por qué los bautistas se llaman bautistas? Porque hubo momentos donde un hombre comenzó a bautizar a la gente. ¿Por qué? Porque comenzó a ganar muchas almas, y de ahí salió un mover, y se llaman ¿qué? Los bautistas, la denominación bautista. Y asimismo, hace muchos años hubo un mover donde el Espíritu Santo se derramó como nunca antes. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde la gente dejó de creer en esto de que el Espíritu Santo era también para este tiempo, y necesitábamos el bautismo del Espíritu Santo, no de las aguas. Entonces el Espíritu Santo comenzó a descender sobre un grupo de gente que comenzó a multiplicarse, todo este mover por todo el mundo entero, y de ahí nace entonces denominaciones que tienen el nombre Pentecostés, o los pentecostales, o somos los pentecostales de aquí o los pentecostales de allá. Y de ahí es donde viene eso. Pentecostés no es una denominación. Entonces, si no es una denominación, y lo que representa es una fiesta, donde un día luego de muchos años que se celebró esa fiesta, porque proféticamente Dios sabía lo que iba a suceder, se derramó el Espíritu Santo. Si es por eso, yo creo en eso, y si yo creo en eso, pues yo soy pentecostal. Y también soy bautista, porque yo creo en el bautismo de las aguas. Pero eso no significa que soy parte de una denominación como tal. No, yo pertenezco a Dios, y yo creo en el bautismo de las aguas, pero creo en el bautismo del Espíritu Santo. ¿Alguien está aquí conmigo? Y para aclararte un poco, nuestra iglesia no está afiliada a ninguna denominación.
Porque nosotros creemos la Biblia tal y cual está y somos una iglesia cristiana fundamentada en la palabra, fundamentada en el evangelio completo de Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis creemos esta palabra y creemos que Dios solamente es el que puede salvar, que el único camino para llegar al Padre es por medio de Jesucristo y sin Él no podemos experimentar la salvación. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y creemos en los dones del Espíritu Santo, y creemos en la plenitud y en el poder de la manifestación del Espíritu Santo. Dale un aplauso a Dios, se lo quiere dar. Hay gente que quizás llama este tipo de iglesias, en inglés le dicen non-denominational. Y Andrés, ese acento me salió ahí, americano. Sin denominación, traducido al español. Que no tenemos una denominación porque no estamos afiliados a un grupo específico, pero somos parte de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Y creemos que todo aquel que confiesa a Jesús y vive conforme a su palabra, no importa la denominación que se encuentre, después que crea el Dios de esta palabra y sigue los mandamientos de esta palabra, creemos que va a ser salvo. No tenemos pelea con ninguna de las denominaciones. Y oramos por ellos y nos invitan a lugares y vamos y predicamos el evangelio de Jesucristo. Ahora, entonces, ¿qué pasó el día del Pentecostés? ¿Qué pasó ese día? Vaya conmigo a Hechos capítulo 2, versículo 5. Después de muchos años donde estuvo el pueblo de Israel celebrando, ahora Jesús viene, resucita, está con los discípulos 40 días, los manda a Jerusalén, están ellos 10 días ahí esperando. Ellos no sabían si en 10 días iba a pasar, simplemente estaban esperando. Y dice la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 5, dice: en Jerusalén habitaban ¿qué? Judíos, hombres piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Cuando se produjo este estruendo, se juntó la multitud y estaban ¿qué? Confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio ¿qué? Idioma. Y estaban atónitos y asombrados y decían: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno nuestro idioma en que nacimos? Y el versículo 11 sale diciéndoles: oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Entonces aquí quiero hacer un énfasis. Todas las naciones estaban como juntas. Todas las naciones estaban ahí como unidas en ese momento en que sucedió eso. Que eso fue en el año 33 de Cristo. Jesús había muerto, luego había resucitado, había estado con los discípulos y ahora los discípulos estaban experimentando esto. Ahora, pero esto tiene un paralelo de hace miles de años antes que sucediera esto, porque a través de esto ahora Dios estaba restaurando algo que sucedió hace miles de años. Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 11. Dice la palabra que en Génesis capítulo 11 estaban todos reunidos, estaban en un mismo sentir, estaban en un mismo espíritu y todos hablaban que un mismo idioma. Y esto fue cuando estaban construyendo la Torre de Babel. Si no conoces, te cuento un poquito. Hubo un momento donde habían hombres y mujeres que estaban construyendo ¿qué? Una torre, porque querían ser igual a Dios, querían alcanzar el cielo, querían ser como Dios. Pero lo que Dios ve y vio en ese momento es que había orgullo, había arrogancia, había altivez. Pero estaban todos como en el mismo sentir. Estaban construyendo lo que se conoce como la Torre de Babel. Y dice la palabra que estaban todos en un mismo idioma, pero estaban en rebeldía contra Dios. Y estaban llenos de orgullo, lo cual trajo división. Y en ese momento Dios dice: si siguen construyendo y haciendo lo que se proponen, lo van a lograr. Dios trajo confusión, trajo división, y todos comenzaron a hablar diferentes ¿qué? Idiomas. Sígueme aquí, porque ahora vamos a conectar Génesis 11 con lo que pasó el día del Pentecostés. Estaban unidos, pero estaban como en rebeldía, estaban caminando como en orgullo y estaban hablando un mismo idioma, pero a causa de su orgullo Dios trajo división y fueron que surgieron muchas naciones que se esparcieron ¿a dónde? Al mundo entero, y comenzaron a hablar muchos idiomas. Entonces, ahora cuando vemos miles de años después, estaban los discípulos, habían 120 y había gente de todas las naciones, y dicen que estaban todos como en sumisión, estaban en obediencia.
Al contrario, en Génesis 11 estaban en rebeldía, ahora estaban en obediencia. Estaban caminando en humildad porque estaban humillados. En vez de estar tratando de edificar una torre para alcanzar a Dios, estaban sumisos para que Dios los alcanzara a ellos. Alguien está aquí conmigo. Estaban rendidos. Señor, no queremos alcanzarte a ti, queremos que tú nos alcances a nosotros. Nos humillamos, te necesitamos, Señor. No queremos ser igual que tú o mejor que tú. Y dice que entonces en ese lugar se repartieron lenguas. Entonces todos comenzaron a hablar el mismo idioma. Mientras en Génesis todos comenzaron a hablar muchos idiomas, ahora todos comenzaron a hablar el idioma del Espíritu Santo y todos le escuchaban en su propio idioma. Todos escuchaban una misma voz y era la voz de Dios hablándole a ellos. Entonces, ¿qué representa Pentecostés? Pentecostés representa la bendición restaurada de la maldición que ocurrió en Babel. Babel significa confusión. Ahora Dios estaba restaurando lo que un día el hombre no pudo sostener a causa del orgullo, a causa de la altivez, a causa de querer ser mejor que Dios, a causa de que ellos trataron de buscar lo que ellos anhelaban por sus propias fuerzas y no depender de Dios. Ahora Dios estaba restaurando eso a través de un grupo que necesitaban a Dios, que estaban reunidos todos en Jerusalén y vinieron ¿de dónde? De todas las naciones para adorar a Dios. Además, la palabra dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Toda lengua. Dale un aplauso a Dios, toda lengua. Ahí había gente de donde, de todas las naciones. Ahí se cumplió esa profecía. Todos escucharon y de todas las naciones se convirtieron en ese momento y confesaron que Jesucristo era el Señor. La maldición estaba rota, había sido quebrantada. Pero en ese momento todos eran judíos, no tenían otras nacionalidades, pero eran de todas las naciones. Ahora bien, déjame hacer algo, porque yo te dije que en Génesis capítulo 11 Moisés descendió con las leyes y las leyes estaban escritas ¿dónde? En piedras, y era algo externo, no causaba nada interno. Pero una de las cosas que sucedió es que en aquel momento, cuando Moisés bajó del monte con las leyes, después de estar 40 días con el Señor, baja, entrega las leyes, encontró que el pueblo estaba en rebeldía. ¿Por qué? Porque las leyes no estaban escritas en sus corazones, estaban escritas ¿dónde? En tablas de piedras. Y Moisés rompió las tablas. Y dice la palabra que cuando esto sucedió, 3,000 personas o alrededor de 3,000 personas murieron. 3,000 al momento, al instante, porque cayó la ira de Dios a causa de la rebeldía. Ahora, ¿sabes algo? Cuando el Pentecostés sucedió y estaban los 120 allí reunidos, dice la palabra que el Espíritu Santo descendió y la promesa era, ahora las leyes de Dios iban a ser escritas ¿dónde? En los corazones. Lo que Moisés no pudo lograr, el Espíritu Santo lo iba a lograr. Moisés trató de traer las leyes para enseñarlas, pero ahora el mismo Dios iba a venir y iba a enseñarles. Pero no solamente eso, en el tiempo de Moisés murieron ¿cuánto? 3,000 personas. ¿Sabes qué? Ahora cuando desciende el Espíritu Santo el día del Pentecostés, 3,000 personas aceptan a Jesucristo como su Salvador personal. Había un cambio en la atmósfera, había un cambio en el mundo, había un cambio en la tierra, porque ahora el Espíritu Santo venía a gobernar y a restaurar. Ahora el mismo Dios, que es Dios Espíritu, venía a restaurar lo que el hombre había dañado a causa de abrir su corazón al orgullo y al pecado. Cuando la ley fue escrita, ya todos estaban operando en pecado. Por tal razón ya todos estaban juzgados. Pero cuando vino el Espíritu Santo, escribió su ley en tu corazón y en mi corazón, y fuimos empoderados para caminar en la justicia de Dios. Fuimos ahora habilitados para caminar en la voluntad de Dios. Moisés no pudo lograr que el pueblo caminara en la voluntad de Dios. De hecho, Moisés decía: este pueblo es pueblo de dura cerviz. Yo no puedo hacer nada con esta gente. Hasta el momento que yo estoy cansado y me quiero quitar la vida. Señor, llévame. Este pueblo no puedo con él. Pero ahora, después de miles de años, ahora el Espíritu Santo había descendido y ahora era un pueblo diferente. Ahora un pueblo que estaba dispuesto a entregar su vida
vida por Dios. Ahora era un pueblo que estaba lleno de la presencia y estaba dispuesto para caminar. ¿Por qué? Porque tenían el Espíritu Santo que convencía y convence al mundo de pecado. ¿Por qué? Para que puedan creer en Dios. Si tú no tienes convicción de pecado, no puedes creer en Dios. Cuando tú te sientes que hay, como decía mi pastor hace muchos años, como una bombillita que prende de roja. Usted sabe cuando danger, peligro, no hagas eso, o eso que estás haciendo está mal. ¿Usted sabe quién te está diciendo eso? El Espíritu Santo. Porque por tu propia carne, si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no vas a ver que lo que estás haciendo está mal. Es más, hay gente que no se da cuenta de lo que está haciendo está mal, creen que están bien, y todos afuera están viendo y están diciendo, este está mal. ¿Por qué? Porque no está dándole la oportunidad al Espíritu Santo que redarguya tu vida. Así que si el Espíritu Santo te está redarguyendo, o tú estás sintiendo que algo no está bien, es el Espíritu Santo de Dios para convencernos de que estamos pecando. Lo más tremendo es que Él no te deja ahí. Porque cuando somos convencidos de pecado nos sentimos condenados. Y nos sentimos, wow, qué sucio me siento. Mi conciencia no me deja tranquila. No puedo dormir. ¿A cuántos le pasan eso? O aquí le estoy hablando a ángeles. Pero Dios no te quiere dejar ahí. Dios no te quiere dejar que te sientas condenado. Dice la palabra, cuando usted lo puede buscar después, en Juan 16:8 al 11, dice que Él va a venir, el Espíritu Santo, y va a convencer al mundo de pecado. Pero lo otro que hace es que entonces hace justicia. ¿Sabes por qué? Porque nos muestra y nos revela que Jesús va al Padre. Dice, hace justicia porque Jesús va al Padre. ¿Y cómo usted sabe eso? Porque una vez usted es redarguido, convencido de pecado, ahora usted se arrepiente. Y usted sabe que Dios le da una visión. El Espíritu Santo te muestra, hey, Jesucristo murió por ti. Él va al Padre y se representa, o representa tu vida, representa lo que tú hiciste. Dice, hey, mira las marcas. Yo pagué el precio por fulano. Yo pagué el precio por Miguel. Yo pagué el precio por María y José. Yo pagué el precio por cada uno de ellos. Y es entonces donde experimentamos justicia. El Espíritu Santo te hace sentir libre de culpa. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú puedes entender que hay uno que pagó el precio de tu pecado. Si tú no puedes dormir bien por las cosas que hiciste un día en tu pasado, o por lo que hiciste antes de llegar aquí, lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Y si tú estás sintiendo redarguido por ese pecado que estás cometiendo, ¿sabes qué? Es el Espíritu Santo que quiere cambiar tu vida. Y convence al mundo para que entonces puedan experimentar justicia. Y la justicia es que entonces ahora reconocemos que de la única forma que yo puedo ser libre de esta culpa y de este pecado y no volver a hacerlo, es que Jesús va al Padre. Y cuando Jesús va al Padre, muestra sus marcas, muestra el sacrificio de lo que hizo por ti para que no seas condenado. Ahora no se queda ahí. Dice la palabra que el Espíritu Santo entonces lo otro que hace es que también convencerá de juicio. Y usted dirá, pero si ya me perdonó, ¿por qué va a ser juicio? No, de juicio porque el diablo fue el que fue juzgado y ha sido vencido. Eso quiere decir que el que te llevó a hacer algo que un día hiciste y trajo culpa a tu vida, ahora tú le pides perdón a Dios y sabes que ahora tú vas a entender que ese que te llevó no tiene poder y autoridad sobre tu vida porque ya fue vencido en la cruz. ¿Alguien me está entendiendo? Porque Cristo ya lo venció. Ahora no vas a caminar como un derrotado, ahora vas a caminar como un victorioso. Ahora no vas a caminar como un perdido, ahora vas a caminar como uno que fue encontrado por la misericordia y la gracia de Dios, y que el diablo no tiene parte ni suerte sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu familia y tu hogar. ¿Sabes por qué? Porque ya fue vencido. Deja de estar dándole tanta gloria al diablo cuando hablamos de las cosas que Él está haciendo en contra de nuestra vida. No, conéctate al Espíritu Santo y este te va a revelar que Él ya está vencido, que está bajo la planta de nuestros pies y que no tiene parte ni suerte. Él no tiene parte ni suerte. Él no tiene parte. Toca al que está, dile, Él no tiene parte ni fuerte. Fue vencido, el enemigo fue vencido. Fue vencido. Y es por eso que experimentamos una nueva vida, experimentamos
La bendición de Dios. Ahora, hubo un hombre en algún momento, mire la importancia del Espíritu Santo. Hubo un hombre en un momento que por años estaba tratando de evangelizar y nadie se convertía. En la misma esquina, en el mismo portón, en la misma calle, en la misma acera, todos los días iba a evangelizar. Y un día alguien le habló del Espíritu Santo. Él no conocía al Espíritu Santo. Él creía que ya eso no era para este tiempo. Y alguien le dice: necesitas el Espíritu Santo. Y él dijo: y en realidad eso es para este tiempo. Y comenzaron a enseñarle y él creyó por fe, oraron por él. Y por fe él recibió el Espíritu Santo. Al otro día se puso a evangelizar. Y al otro día, después de años de estar en la misma esquina, en el mismo portón, en la misma acera, en la misma calle, predicando el evangelio, que pensaba que nadie le hacía caso, al otro día de repente 2 personas aceptaron a Jesús como su salvador personal. Hubo un cambio. Cuando tú recibes el Espíritu Santo hay un cambio. Hay un cambio. Ahora la pregunta es: ¿puedo yo experimentar el Pentecostés? Ya yo te dije, no le tengas miedo a esta palabra. No le tengas miedo a lo que te puede pasar. No tengas miedo, porque eso fue simplemente una fiesta que se celebraba y ese día fue marcado para que el Espíritu Santo se derramara. Y no te puedes perder los próximos domingos, que vamos a estar profundizando en esto. Pues mira lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 3. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada una de ellas. Lenguas, lo que representa, hay gente que ve esto y se asusta. Dice: estos parecen unos locos. ¿Qué le está pasando? Se está ahogando, está choking. Aquí lo que representa esta palabra en griego es glosa o glosalía, balbucear hacia afuera. Es lo que significa cuando de adentro sale algo. Y hay veces que hay cosas que no podemos entender del Espíritu. Hay cosas que no podemos entender, son misterios. Y cuando Él se apodera nos da un lenguaje espiritual. En aquel tiempo aquellos hablaron en diferentes idiomas, pero yo estoy seguro que algunos hablaron que nadie entendía, pero el Espíritu les dio entendimiento. Yo estoy seguro que algunos de los que estaban era y quizás había alguien allá que entendió en árabe, y quizás hablaba alguien allá que entendió en francés, y quizás porque el Espíritu le da entendimiento, porque era Dios el que estaba hablando a través de ellos. Claro, yo creo también que hay gente que habla en un idioma. Yo conocí un hombre personalmente, les conté hace un tiempo atrás, que fue a Guatemala sin saber hablar inglés, a vivir, a ser un misionero. Hace muchos años, 50 años atrás, no estaba Google Translate, ni ChatGPT, ni nada de esas cosas. Él fue por fe. Y cuando fue para allá por fe, dice la palabra que así como cayeron lenguas de fuego y comenzaron a hablar otros idiomas, sobre este hombre de repente algo pasó y él comenzó a entender lo que hablaban en español. Un hombre que venía de un pueblito donde todo lo que se hablaba era inglés, y de repente él comenzó a hablar y comenzó a hablar en español. Y dice, sobrenaturalmente aprendió el idioma y comenzó a hablar español. Hasta el día de hoy habla español. Yo lo conocí a ver si cometía un error. Yo dije, este habla español mejor que yo, porque es algo sobrenatural. Es como cuando te ponen un chip. Algunos están yendo a la película de Matrix. Aprendo a volar un helicóptero, así literal. Pero el Espíritu Santo para suplir y caminar en las necesidades de expandir el reino. Entonces no tengas miedo. No tengas miedo. No, pastor, es que yo veo a veces gente que sabe. No tengas miedo. Ellos hablaron otras lenguas. Y quiero decirte algo. Y había fuego sobre sus cabezas. Dice que y se veía el fuego. Eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien se va a ver, se va a notar. Y yo he sabido de personas que hasta literalmente el fuego se ha visto sobre ellos. Han tomado fotos y han visto llamas de fuego sobre ellos. ¿Sabes? Lo que Moisés vio cuando estaba el árbol, la zarza ardiendo, era un fuego que era visible. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra que ahora lo que Moisés había experimentado, porque Moisés había experimentado su propio Pentecostés, ahora dice que él llevó al pueblo frente al monte Sinaí, y todo el monte Sinaí estaba en fuego ardiendo. Era visible ese fuego y todos temieron. Tú tienes que comenzar a caminar en una mente espiritual y entender que hay cosas sobrenaturales que no podemos explicar. Entonces se veían
el fuego sobre ellos. Porque hay una promesa y te la quiero dar. La palabra dice que en aquel día, hablando de cuando el Señor viniera, íbamos a ser coronados con corona de gloria. Y usted sabe cuál es esa corona de gloria. Es el Espíritu Santo sobre nosotros. Es Dios, la misma gloria de Dios sobre nosotros. Entonces, lo que necesitas para que esto suceda es tener fe. Entonces la pregunta que te hice y que nos podemos hacer en esta hora: ¿puedo yo experimentar el Pentecostés? Claro que sí, claro que sí. De hecho, Dios anhela esto en tu vida. Dios anhela el día de tu manifestación. Dios anhela el día donde Él darte la promesa que un día prometió a sus hijos. Él anhela el día donde te va a sacar del anonimato. Él anhela el día donde vas a salir detrás de la cortina. El día donde Dios va a impartir su poder para que sea un instrumento de milagro. El día que el enemigo teme, porque el diablo sabe que alguien que está lleno de la presencia y del Espíritu Santo de Dios, aleluya, el diablo y el infierno no lo va a poder resistir. El diablo no quiere que la iglesia crea en esto. El diablo quiere que nosotros huyamos de esto, porque sabe que una iglesia que camina en el poder del Espíritu Santo es la iglesia que hace que las puertas del Hades sean destruidas para arrebatar las almas y arrebatar todo lo que el enemigo se ha robado. Claro que sí, para que haya restauración y restitución en tu vida. Claro que sí, para que reclames y tomes lo que tú necesitas y lo que te pertenece por derecho y herencia. Claro que sí, por eso necesitamos el Pentecostés. Es el día donde no nos enfocamos tanto en nuestras necesidades y entendemos ahora que tenemos el poder de Dios para hacer de bendición y ayudar a otros. Es el día, el Pentecostés. Ese es el día. Hechos capítulo 2 versículo 4 dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde los vientres hasta aquellos que ya tienen quizás que no les queda mucho pelito. Estoy usando el champú a ver si me dura. Todos quieren que sean llenos del Espíritu Santo. Todos, toca al que está a tu lado. Dios quiere que tú seas lleno y bautizado en fuego y poder. Todo, no importa si fuiste a la universidad, no importa si nunca fuiste a una escuela, no importa si tú no tienes el conocimiento académico, no importa la posición donde te encuentres, si te encuentras en la oficina corporativa, si eres el empresario, no importa si eres el gobernante, el alcalde, o si eres el que acaba de salir de la calle, si eres el que acaba de salir de la barra, no importa. Dios quiere llenarte y bautizarte del Espíritu Santo. Si eres ama de casa, no importa. Si eres la que está criando a los niños, necesitas el Espíritu Santo. No importa dónde tú te encuentres. Si eres el mecánico que está allí todos los días trabajando, Dios quiere que tengas el Espíritu Santo de Dios. No importa si estás en la tienda allí trabajando en la góndola, Dios quiere a alguien ahí que camine con el poder del Espíritu Santo. No importa. Todos. ¿Por qué? Porque ya termino con esto. Porque cuando recibimos la promesa, ahora el mundo puede experimentar refrigerio. Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y sean bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Ese es el primer arrepentimiento, ese es el primer bautismo. Nos arrepentimos y somos bautizados en las aguas. De hecho, viene bautismo por ahí pronto. Si tú no te has bautizado, bautizas en las aguas. Y dice, y lo próximo, y recibiréis. Te arrepientes de los pecados y dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Don es regalo, es un regalo de Dios para tu vida. Y es un requisito para cada uno de nosotros. Es un deseo de Dios, una promesa. Porque la promesa es para ¿quién? Para vosotros. Diga, toca el que está. La promesa es para ti. Tú estuviera emocionado. Porque usted sabe, yo estuviera emocionado. Porque quizás
alguien quisiera un título majestuoso, y eso es tremendo. Si tú no lees y lo tienes, gloria a Dios. Pero para alcanzar eso, tú tienes que quizás estudiar 4 o 8 años, o tener una carrera en un lugar para que te conviertas en el presidente o el CEO y tienes el título. Pero aquí lo único que tienes que tener es fe, arrepentirte, y ya hubo uno que pagó el precio. Hubo uno que ya fue al lugar, hizo lo más duro que había que hacer, entregó su vida, y ahora vas a tener el título más grande. ¿Cuál es? Espíritu Santo de Dios, ungido, ungida de Dios, alguien que está bautizado con fuego y con poder, hijo e hija de Dios. Y dice: porque la promesa es para todos vosotros, para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para todos en cuanto el Señor nuestro Dios llame. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dios te llamó? ¿Dios te está llamando? Pues necesitamos el Espíritu Santo. Es para todo. Es más, si tú estás aquí, es porque Dios te está llamando. No importa si esto es por primera vez que tú vienes a una iglesia. Si tú estás aquí es porque Dios te llamó y te trajo aquí, y Él quiere bautizarte con tu Espíritu Santo. Entonces Jesús cumplió la Pascua. Jesús cumplió la Pascua. Él es nuestra Pascua. Él es el que, cuando lo aceptamos a Él, el Cordero que murió para que tengamos vida eterna. Y luego de eso, si eso se cumplió, por muchos años celebraban la Pascua al pueblo de Israel. Pues ¿sabes qué? Pentecostés se cumplió y sigue teniendo cumplimiento hasta hoy. Sigue teniendo cumplimiento hasta hoy. Hubo una vez un hombre, un estudioso, su nombre fue Dr. Peter Lord. Él tenía alrededor, en ese momento, tenía ya más de 30 años y tenía una iglesia en el estado de Florida, y él estaba buscando estudiar, había escrito libros y estaba buscando estudiar para probar que el Espíritu Santo y el bautismo ya no era para este tiempo, que ya había pasado. Él era un doctor de la palabra y comenzó a buscar. Y lo que sucedió es que mientras él estaba buscando que probar si esto era real o no era real, de repente algo sucedió en su vida y el Espíritu Santo descendió sobre él y él comenzó a hablar lenguas. Él no entendía lo que estaba pasando, pero no pudo sostenerse por lo que pasó en su vida. Quiero decirte algo: el Espíritu Santo es real y no debes de tener miedo a esto. Lo que tienes que hacer es darle libertad, abrir tu corazón y dejar que Él fluye. Algunos van a brincar, otros van a llorar, otros van a hablar en nuevas lenguas, otros van a querer salir corriendo, otros se van a tirar de rodillas, porque cuando el poder de Dios desciende, nuestro pueblo no sabemos cómo va a reaccionar. Es como cuando no se supone, es como cuando alguien usted ve que se gana un gran premio y de repente se ganan el premio y usted los ve, empiezan a llorar y uno dice: porque está llorando, porque reaccionó así. Otros se desmayan, otros salen brincando, otros hay que tomarlos allá, terminan en la autopista porque salen corriendo, dicen emocionados porque se ganaron un gran premio. Pues quiero decirte algo: el premio más grande que puedes recibir te lo dio Cristo en la cruz, y es la salvación. Aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios es Dios morando en ti, es Dios morando en ti. ¿Cómo no emocionarme? ¿Cómo no correr? ¿Cómo no brincar? ¿Cómo no adorar a Dios? Él es real. Y yo vengo a decirte en esta hora: el Espíritu Santo es real. Es real. Y tienes que darle oportunidad en tu vida y tienes que anhelarlo. Tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Pero más que nada, si no has recibido el bautismo, más que nada tienes que ver si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador personal. Porque la palabra dice que a los que se arrepientan, tienes que arrepentirte, porque vas a recibir la habilidad sobrenatural que te va a ayudar a caminar en una vida de victoria. ¿Sabes por qué sigues tropezando en la misma cáscara? ¿Sabes por qué no tienes la habilidad para poder echar hacia adelante en tu casa y en tu hogar? Porque estás como los que estaban en la Torre de Babel, tratando por sus propias fuerzas, tratando de hacerlo ellos mismos, y andas confundido y confundida. Los que estaban en la Torre de Babel todos fueron confundidos, pero los que estaban en la fecha del Pentecostés, dice que todos recibieron el Espíritu Santo y todos caminaron en unidad y tenían claridad de lo que Dios quería para ellos y caminaron en una vida de victoria. Entonces yo vengo a hacerte una pregunta en esta hora. Dos preguntas. Número uno: ¿has recibido a Jesús como tu Salvador personal?
Porque si no, hoy es el día de arrepentimiento para que experimentes tiempos de refrigerio, dice la palabra. La promesa es que cuando venga el Espíritu Santo experimentaremos tiempos de refrigerio. Y la otra pregunta que te voy a hacer: ¿has buscado y anhelas al Espíritu Santo? Porque hay gente que simplemente aceptaron a Jesús y ahí se quedaron. Te estás perdiendo lo próximo. Te estás perdiendo ahora lo que te va a ayudar a tener una vida de victoria. Hay gente que anda con Jesús pero derrotado, porque no han buscado al Espíritu Santo. Así que yo voy a pedir si te puedes poner de pie, por favor. Y quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué habló Dios hoy a mi vida? Cierra tus ojos ahí donde tú estás para que no te distraiga y pregúntale al Espíritu Santo, que aunque no lo tengas, Él habla. Porque cuando yo andaba en el mundo, el que me trajo los caminos, sí, fue el Espíritu Santo. Porque Dios es el que te trae. Esa voz que te habla y te dice en tu mente: tienes que hacer las cosas bien. Es más, esa voz que te está hablando y te está diciendo: debes de aceptar a Jesucristo. Pero hay otra que te dice: no estás listo, no es el momento. Eso es el diablo. Hay otra que te dice: no es tu momento. Eso es el diablo. Te voy a decir, es el diablo. Es una saeta del infierno la que te dice: no lo aceptes ahora, espera después. Y la que te dice en tu corazón que te inquieta: yo debería de dar el paso, yo debería dar el paso, yo debería dar el paso. ¿Usted sabe quién es? Es Dios, el creador del cielo y la tierra, que te ama. El diablo no te ama, el diablo te quiere ver muerto, destruido, destruida, en bancarrota. Así te quiere ver el diablo. Y esa es la voz que te dice: no estás listo para que camines con Jesús. La voz de Dios te dice: yo estoy listo para recibirte y ayudarte. Y aunque tú no estés listo, no te preocupes, yo te recibo tal y cual eres. Así que, ¿qué voz vas a obedecer? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? Y si tú quieres obedecer la voz de Dios y tú quieres aceptar hoy a Jesús como tu Salvador personal, yo te invito a que hagas esta oración conmigo, ahí donde tú estás. La palabra dice que lo que tenemos es que arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón, venir a Él, y Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar. Sin Él nunca vas a poder arreglar ese problema. Con Él nos va a ayudar. Así que si tú quieres arrepentirte hoy, porque sabes que hay una voz que te está hablando: hey, eso que estás haciendo, hey, es Dios. Porque si sigues haciéndolo vas a ir por el precipicio. Si tú quieres aceptarlo, esta es tu oportunidad. Yo lo hice un día, cuando tenía 25 años de edad. Si hubiera sabido, lo hubiera aceptado mucho antes. Mucho antes. Así que en esta hora, si inclinamos nuestro rostro, y si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, y tú que me estás viendo en la televisión, en la radio, donde sea que estés, si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, haz esta oración conmigo, ahí donde estás. Y di: Señor Jesús, iglesia me ayuda. Señor Jesús, hoy yo abro mi corazón y te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento y reconozco que eres mi Señor, que un día moriste y resucitaste al tercer día por perdón de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, séllame con tu espíritu, y desde hoy yo soy tu hijo y tú eres mi Padre.